En otras comunidades donde hemos resuelto a través de mesas técnicas de trabajo con el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio, temas muy puntuales. Supóngase usted, hemos estado en Ciudad Caribia, en Petare, en Barcelona, en Caricuao, hoy estamos en Baruta, pronto estaremos en Antímano. ¿Qué hacemos allí? Aquí, por ejemplo, hay 90 representantes de consejos comunales de todo el municipio de Baruta. Nos han venido planteando temas que luego van a entregar por escrito inherentes a transporte, seguridad y salud particularmente. Son temas muy puntuales que ameritan la atención que nosotros, el método es realizar posterior a esta reunión, a esta asamblea, una mesa de trabajo. ¿Quiénes participarían? Los ministerios competentes a través de sus representantes, la alcaldía, obviamente del municipio, y a partir de allí vendrán las soluciones, vendrán las recomendaciones y vendrá, para mi opinión muy particular, la solución de algunos de estos problemas. Tal vez no todo, pero creo que es la manera en que este Instituto Nacional de Derechos Humanos sale a la comunidad, sale a la calle y se gana, como nos la hemos ganado, la confianza del pueblo venezolano, a través de acciones como esta, que es el ejercicio directo de una gestión pública que está llamada a ser el órgano de mediación, el órgano de intermediación, de interlocución entre las comunidades y los poderes del Estado. Me gustaría consultarlo, defensor, referente a que a las 2 de la tarde 5 senadores españoles, 1 uruguayo, vienen a Venezuela, pretenden visitar a los denominados presos políticos, hacer reuniones también con diferentes instituciones del Estado, entre esas la Defensoría del Pueblo. ¿Conoce usted de esta intención de estos senadores y cómo califica usted esta visita? Mire, en primer lugar, nosotros no hemos recibido ningún tipo de solicitud de audiencia de ninguna cámara legislativa de ningún país extranjero. Es lo primero que debo decir. Estoy sorprendido de que ellos digan a esta hora sobre una audiencia con la Defensoría del Pueblo, que es una institución que siempre está abierta para hablar, para conversar sobre la democracia venezolana. Ahora bien, me llama mucho la atención, y yo creo que debe ser un debate que tiene que dar el país sobre este tipo de injerencia. Yo he dicho y he repetido que el artículo 40 de nuestra Constitución privilegia y habilita los derechos políticos para ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas, no para ciudadanos extranjeros, sean estos expresidentes o legisladores. Vimos una primera tanda de 5 expresidentes extranjeros que no tienen inmunidad política para actuar en Venezuela, entrar al país en calidad de turistas, porque no son residentes en Venezuela, ni viven en Venezuela, ni participan políticamente en Venezuela, porque no tienen derechos políticos en Venezuela, entrar, despotricar de la democracia, reunirse con factores que desconocen el Estado de Derecho, decir que aquí no hay libertad de opinión y expresión, pero usted ve que cada vez que aparecen públicamente hay 40, 30, 20, 10 representantes de medios de comunicación nacionales y extranjeros tomándole sus declaraciones siempre negativas sobre la institucionalidad democrática venezolana. En segundo lugar, pasada ya la oleada de expresidentes, ahora tenemos la de legisladores. Primero vimos a unos de nacionalidad brasilera, ahora vienen españoles, chilenos, etcétera. Ahora yo me pregunto, ese legislador español, por ejemplo, que viene acá a Venezuela, o el grupo que lo acompaña, ¿qué ha hecho para, por ejemplo, enfrentar la ley Mordaza, que en España prohíbe y lleva a la cárcel a quien, por ejemplo, opine o diga una crítica al rey o a la reina, o proteste incluso pacíficamente, sin que medie armas, ni bombas, ni nada, ni guarimba, frente a un edificio público? Lo llevan a la cárcel y lo multan con unas cifras astronómicas que obviamente imposible la podrá pagar. Eso es para prácticamente eliminar de facto el derecho a la protesta. ¿Qué ha hecho? ¿Qué va a hacer ese legislador español que viene para acá sobre ese tema? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, ese legislador español? Yo le pregunto a usted, con los desahucios, aquellos españoles y españolas que no pudiendo pagar un apartamento previamente adquirido y donde ellos ya viven con sus hijos, su familia,
viene el banco, los saca con una violencia extrema y los incita, incluso los instiga a suicidarse, porque luego que los sacan de las casas o los apartamentos en España, a los llamados desahucios, los obligan a seguir pagando un bien que ya no disfrutan, y si no lo pagan van a la cárcel. Usted, el legislador español, senador o diputado, ¿qué está haciendo para esto? Veo que no está haciendo nada, pero sí le importa venir a Venezuela, me imagino a despotricar, a hablar sobre temas que a usted no le compete, porque usted fue electo en un circuito, en una lista, en España, no en Venezuela. Yo le preguntaría igualmente al senador o al legislador chileno, ¿qué ha hecho usted durante todas estas décadas para reivindicar a los miles de desaparecidos y asesinados por la dictadura pinochetista? ¿Qué ha hecho usted para salvaguardar a sus ciudadanos chilenos y chilenas en el derecho a la salud, en el derecho gratuito a la educación? ¿Sabía usted, senador o congresista chileno que viene a Venezuela, que aquí hay becas para ciudadanos venezolanos y venezolanas a nivel escolar, secundario y universitario de manera gratuita? ¿Sabía usted que aquí hay más universidades que en su propio país, que habilita al joven venezolano para estudiar de manera gratuita en una universidad, lo que en su país está prohibido? ¿Sabía usted que en Chile no está garantizado el derecho gratuito a la enseñanza universitaria, sino solamente ingresa el que tiene dinero, el hijo del empresario, el hijo del millonario, el hijo del industrial? ¿Qué ha hecho usted en Chile sobre esos temas? Sobre los temas de derechos humanos, que tienen una deuda moral histórica. ¿Qué ha hecho usted por denunciar y llevar a prisión a los que participaron en el Plan Cóndor, que exterminó a patriotas de Chile, de Uruguay, de Argentina? ¿Qué ha hecho? Obviamente yo respondo, porque sé la respuesta, no ha hecho nada. Entonces, ¿qué autoridad moral tendrá este tipo de legisladores de venir a Venezuela, siendo extranjeros, a estar opinando sobre nuestros asuntos internos? Por lo tanto, me da a mí totalmente ya la percepción, no hay duda de que, no siendo invitados por el Estado venezolano ni por una institución pública para hablar sobre temas de cooperación, por ejemplo, sobre temas de acompañamiento a un tema particular, sino invitados por un sector de la política, de la diatriba política venezolana, vienen aquí ni siquiera para ofrecer ningún tipo de solución a nada, sino a criticar, a malponer al país. Y yo creo que es un tema de soberanía. O sea, ¿cuál dictadura es la que hay aquí en Venezuela? Cuando una caterva de expresidentes cuestionaron sus países por ser criminales, asesinos, violadores de derechos humanos, porque ese es el prontuario que tiene Felipe González, Piñera, Pastrana, Calderón, ¿verdad? Quiroga. Vinieron en un momento, hablaron, dijeron que aquí no había democracia, pero se cansaron de atacar y despotricar a todo el Estado venezolano y a defender incluso a una salida violenta, porque si ellos defienden a quienes promovieron el desconocimiento, la autoridad competente, al Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro a través de la salida, si ellos los están defendiendo es porque ellos creen en una salida subversiva, insurreccional. Entonces, ahora ya viene la etapa entonces de estos legisladores. Sinceramente, creo que al final quienes los están invitando están quedando muy mal ante la opinión pública. Usted hace una encuesta ahorita en esta plaza y le pregunta a cualquier baruteño, a cualquier anzoatiguense, a cualquier caraqueño, ¿qué opina de que expresidentes extranjeros, senadores extranjeros, diputados extranjeros vengan a Venezuela a criticarnos a nosotros, a cuestionarnos y salir de aquí y luego unirse a una campaña de crédito contra el país? ¿Está de acuerdo, sí o no? Y usted verá que la mayoría dirá que está en contra de eso. Por lo tanto, creo que finalmente eso forma parte de una matriz, de una campaña que ya está escrita, que la hemos venido viendo, que la hemos observado en cámara lenta, pero que ha fracasado. O sea, ha fracasado porque obviamente el venezolano no es tonto, el venezolano observa que aquí es un tema también de respeto a nuestra identidad. Yo, por ejemplo, mira, he ido a los países donde estos senadores y legisladores pertenecen, he estado ahí, pero he estado invitado en razón de mi cargo de defensor del pueblo. He estado en Colombia, he estado en Chile, he estado en Brasil, y a mí se me ha consultado, se me ha preguntado que qué opino yo
periodistas extranjeros, o sea, de esas naciones, sobre la situación de los derechos humanos en esas naciones, en España, en Colombia, en Brasil. ¿Qué he dicho yo? Mira, no me abstengo de opinar porque yo respeto la autodeterminación de esos países, la soberanía, y nunca he opinado, nunca he dicho nada sobre los asuntos internos de esos países, es decir, porque es un respeto a la soberanía. Entonces nosotros pedimos igualmente respeto a la soberanía y a la democracia venezolana. Rápidamente, defensor, porque me queda poco tiempo, me gustaría consultarlo. Ya recibió denuncias por parte de los resultados de la Operación Libertad para el Pueblo, que actuó en la Cota 905. La Defensoría va a designar, porque ya el Ministerio de Interior y Justicia ha dicho claramente que va a tomar otras zonas de alto impacto. Van a poner o colocar defensores a la orden de los cuerpos de seguridad para acompañar estos procedimientos y evitar que haya presuntamente violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de estos operativos. Mira, sobre este tema la Defensoría del Pueblo tiene una posición institucional muy clara. Nosotros hemos dicho que el tema de la violencia debe tratarse a través de planes preventivos, como se están haciendo, recreativos, culturales, deportivos, pero al mismo tiempo hemos dicho que el Estado no puede ceder su fortaleza, su cualidad institucional a grupos armados, violentos, que matan, que secuestran, que roban, que asesinan impunemente. Obviamente son dos líneas de trabajo que tiene que tener el Estado, una línea de prevención y otra de contención a estos grupos. Ahora, nosotros hemos sido de la idea de que el Estado debe enfrentar el tema de la violencia, del AMPA organizada, que ha sido cada vez más criminal y terrorista, supóngase usted en el caso de la Cota 905. ¿Cuál fue el clamor de los periodistas? ¿Cuál fue el clamor de los medios de comunicación? ¿Cuál fue el clamor del país? Cuando vio, por ejemplo, que grupos armados tomaron un puesto de la Policía Nacional y luego de Policaracas, quemaron patrullas, quemaron motos, lanzaron granadas hiriendo de muerte a funcionarios policiales, cuando se acribilló la caravana del ministro de Deporte. ¿Cuál fue el clamor del país ante ese tema? Que el Estado actuara, que el Estado enfrentara esa situación. ¿Qué hemos dicho nosotros? Bueno, el Estado debe hacerlo, está habilitado para hacerlo en estricto respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, en estricto respeto a la Constitución y a la ley, y obviamente, repito como conclusión, en ese derecho que tiene el Estado de enfrentar a estas bandas cada día más criminales, no debe violentar o no debe menoscabar las garantías que establece la Constitución. De ocurrir un hecho como eso, la Defensoría del Pueblo, siempre lo he dicho, está abierta a cualquier denuncia, tramitarla. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido denuncias muy puntuales de personas que en este momento están privadas de libertad por ese operativo que ocurrió en la Cota 905, los hemos visitado como corresponde y hemos tramitado los casos a que haya lugar. Ahora, la investigación de los hechos, ¿a quién corresponde? Bueno, a los tribunales, al Ministerio Público, pero mi conclusión es muy clara. El Estado no puede ceder al chantaje de grupos armados que matan, asesinan, secuestran, violan y que no haya una respuesta del Estado. La respuesta debe darse, repito, en el marco de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales de derechos humanos. Agradecemos las palabras de Tareq William Saad, defensor de